Buenas noches, República Dominicana. Bienvenidos a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de concluir una semana lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. ¿Por qué pienso que el caso de Andrés Castillo es más grave que el caso en el que se vio involucrado Jochi RD por lo que está siendo procesado en la justicia? Porque la jovencita menor de edad que sostuvo relaciones con Jochi RD, ella fue a sostener relaciones con Jochi RD consciente de a lo que iba. Ella no fue engañada donde Roche. Ella no fue engañada. Ella fue por su propia voluntad. Aunque, desde luego, ahí hay un delito porque una menor no da consentimiento. Eso es verdad. Pero en este caso, en el otro caso, se trata de una menor a la que un individuo trata de engatusar, ofreciéndole ilusiones de que puede vincularlas en papeles, en actuaciones, en una película con actores con lo que él está supuestamente vinculado, relacionado, mintiendo, y entonces le pide a una niña de 14 años que salga de su casa para juntarse con él, con una insistencia obsesionada, que no le informe de eso a sus padres, que salga por su cuenta. Qué bueno que esa niña estaba bien orientada y sabe que es sumamente peligroso pues atender el llamado de una persona que te está invitando a salir a escondida de tus padres, a una menor de edad. Entonces, el Ministerio Público ya informó que le está dando seguimiento al caso. Nosotros conversamos esta semana con la magistrada Rosalba Ramos. La Dirección General de Persecución informó que también se interesó por el caso y que se ha comunicado con Violencia de Género. La madre que hizo la denuncia a través de Alicia Ortega, pues el temor que tenía era de que esto no se llevara hasta donde tiene que llegar. La primera dama también se pronunció en relación con esto, pidiendo que se esclarezca, que se establezca la verdad sobre este hecho. Tiene que establecerse la verdad, tiene que la justicia actuar en ese caso, porque esos son los casos, señores, que convocan a una tragedia. Esos casos convocan a una tragedia. Si la jovencita sale y se junta con él, y este individuo la viola porque tenía planes de violarla, evidentemente, con esa obsesión con la que insistía en que ella abandonara su casa, después que la violara, ¿qué iba a hacer? ¿Exponerse a que ella lo denunciara, lo dejara en evidencia o tal vez matarla? Porque algo él iba a hacer después que ella saliera, si era que le ponía caso, algo iba a hacer. Eso deriva en tragedia, pero deriva también en tragedia de otro tipo. Imagínese usted, padre de una niña de 14 años, que usted ha cuidado a su hija, la tiene bien criada, que no es una niña que esté suelta en la calle a temprana edad, sino que es una niña
que usted se ha esmerado en darle la educación que merece, en tratar de dotarla de los valores que la hagan un ser humano, pues, que aporte a la sociedad, etcétera. Entonces, usted como padre, que se ha esmerado en darle lo mejor a su hija, que usted se entere que un bendito hombre, pues, ha, pues, le ha hecho un daño a su hija, valiéndose de estas cosas, porque no es que la niña se juntó con un menorcito igual que ella, que en el colegio, no, 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 no. Un tajalán, un hombre viejo para ella, tratando de persuadirla por estos mecanismos. Si usted es un hombre bien orientado, usted dice, bueno, yo busco justicia, pero la verdad que la mayor parte de los padres en un caso como ese no saben lo que harían. No saben lo que harían, porque la verdad es que eso es fuerte, eso es fuerte. Entonces, yo espero que ese individuo realmente pague las consecuencias de ese hecho. No es verdad que porque no se consumó, no ha incurrido en el crimen que incurrió. Eso no es verdad. Y eso está claramente establecido. Ahí está el artículo 354 del Código Penal Dominicano, que plantea pena de reclusión que se impondrá al que con engaño, violencia o intimidación robare, sustrajere o arrebatare a uno o más menores, haciéndolo abandonar la vivienda o domicilio de aquello bajo cuya autoridad o dirección se hallaban, que era lo que este caballero quería hacer. Gracias que no lo logró. Pero la intención es un crimen también. Y la insistencia con la que pretendió materializar esa intención, ese es un crimen. Y eso no debe quedar impune. No debe quedar impune. Bueno, señores, entre otras cosas, bueno, esta semana concluyó de la mejor manera el rescate de los mineros que estaban pues 10 días atrapados en una operación minera en Maimón. Todo salió bien porque ellos fueron rescatados, buenas condiciones de salud, se les sometió realmente a un proceso de observación como correspondía para ver el funcionamiento de todos sus órganos, y todo ha salido bien. La Dirección de Minería suspendió la operación de la minera para hacer un levantamiento y determinar por qué se produjo este accidente. Ahí se han producido otros accidentes y entonces hay que tomar las medidas del lugar para que eso no vuelva a ocurrir. Pero nos sentimos bien, todos nos sentimos bien, porque el país estuvo pendiente, empezando por el presidente de la República, todos muy pendientes de la suerte de estos dominicanos. Entonces, señores, vamos a hacer una pausa. Al regreso vamos a presentar cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana. Adelante. Lisandro Macarrulla, pues formalizó mediante una comunicación que dirigió al presidente Luis Abinader su renuncia como ministro de la presidencia. Macarrulla estaba en licencia como ministro por la cuestión esta de la investigación
de la que su hijo está siendo objeto, en el caso Jean Alain, y la construcción de un nuevo recinto penitenciario. Entonces, yo creo que esta fue una reacción tardía, porque él alega que renuncia porque su compromiso fue de participar durante 2 años en el gobierno con Luis Abinader y que esos 2 años se vencen el próximo 16 de agosto. Si todas las cosas habrían marchado a la normalidad, bueno, tal vez se habría justificado ese alegato. Pero todo el mundo sabe que Macarrulla no ha salido por eso y que cuando renunció ya estaba fuera y que no volvía a esas funciones, porque el caso es un caso que va a durar años ventilándose en los tribunales hasta que se establezca la culpabilidad o la inocencia. Por lo tanto, pasará este periodo de gobierno del presidente Abinader sin que ese caso se haya definido en la justicia. Entonces, cuando él pues pidió su licencia, yo dije que él debió renunciar, no haber pedido una licencia. Y tal vez en ese momento él pudo haber aprovechado para decir, señores, mi compromiso con el presidente Abinader eran de 2 años. Pero se ha presentado una situación que me ha puesto en la circunstancia de irme antes, porque tengo que dedicarme a respaldar a mi hijo, a defender su inocencia, a defender la honorabilidad de mi familia, y por eso he adelantado el marcharme, pero yo de todas maneras me iba. Y perfecto, pero venir ahora con que él se va porque era de 2 años, no, pero ya que usted no estaba ahí y no aprovechaste el timing para tratar de tener una salida que no se viera tan relacionada directamente con el tema de que ahora se plantee que ha dejado la función o que dejó la función por estar involucrado en un expediente. Señores, vamos a ver de inmediato cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana. Adelante. Fueron rescatados los 2 mineros que se encontraban atrapados en la mina Cerro de Maimón desde el pasado domingo. Se trata del dominicano Alexander Méndez, de 28 años, y el colombiano Carlos Yepes, 2 obreros de la mina de cobre y zinc de la empresa Comerdon. El rescate se produjo a las 11:16 am del pasado martes, tras acceder a ellos por el nuevo túnel de desvío referido como Ruta de Rescate B, una de las 2 vías que se habían creado desde el inicio del plan de rescate para llegar al punto donde se encontraban los 2 mineros. Gregorio y Carlos fueron objeto de una evaluación médica al momento de llegar a la superficie y trasladados vía aérea al Hospital Militar Docente Dr. Ramón de Lara para realizar una revisión más exhaustiva de su estado de salud. En la operación, que se extendió por 10 días, participaron más de 70 mineros expertos en minería subterránea de Cormidón, comandados por Paul Brown, Ben Burgess y Sandy Temple. El equipo de rescate estuvo apoyado por 40 técnicos en áreas de geología, geotécnica e ingeniería de minas, incluyendo a nacionales dominicanos, así como de Australia, Estados Unidos, México, Colombia y Perú, que brindan servicios a la empresa minera y que trabajaban en la superficie. Paul Marinko, presidente de Cormidon, agradeció a los mineros y a sus familiares por la paciencia y la confianza depositada en las labores de rescate, al tiempo que aplaudió los esfuerzos de todos los expertos que trabajaron sin descanso hasta traerlos con vida a la superficie. Tras el rescate, el presidente Luis Abinader pidió hacer una oración para agradecer que los hombres hayan sido rescatados sanos y salvos. El Parque Independencia se convirtió en el escenario de concentración para cientos de voces que, después de recorrer todo el Paseo del Conde con tambores y frases al unísono, dejaron salir su clamor para una solución de Haití en Haití.
con el azul, rojo y blanco en la bandera nacional, sus vestimentas hasta pintados en el rostro, los que se dieron cita al evento denominado Marcha Patriótica, organizado por el Instituto Duartiano, exigieron la participación internacional, agilidad en la construcción del muro fronterizo, cumplimiento del Código Laboral Dominicano y normas migratorias, así como otras solicitudes plasmadas en un manifiesto. Una mayor celeridad, transparencia y efectividad en la construcción del muro o valla física tecnológica en la frontera y la aplicación del 80% de mano de obra dominicana en las actividades económicas del país, ordenanza establecida en el Código Laboral, fueron las primeras dos reclamaciones. El tercer punto fue el cumplimiento riguroso y justo de las normativas migratorias y la repatriación sostenida de los extranjeros en situación irregular. También que se adopten todas las medidas y providencias para que, conforme a la realidad precedentemente expuesta, las Fuerzas Armadas sean llevadas en un número tan suficiente como lo demandan las circunstancias actuales al control fronterizo. Gómez Ramírez destacó que la finalidad de esta cuarta petición es evitar el regreso de los repatriados y nuevas incursiones ilegales. Al concluir, propusieron una gran ofensiva diplomática mundial con guía escrita, rigurosa y unidad de criterios ante las embajadas, parlamentos y los organismos internacionales, con un contenido histórico veraz acerca de las relaciones dominico-haitianas y los datos socioeconómicos, demográficos y medioambientales que fundamentan nuestros legítimos y justos reclamos. La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, OEA, aseguró que los últimos 20 años de presencia de la comunidad internacional en Haití significan uno de los fracasos más fuertes y manifiestos que se haya implementado y ejecutado en ningún marco de cooperación internacional. En medio de este panorama crítico, el ente hemisférico dejó claro que tal situación no tiene que ver con las personas que con vocación de servicio y afán altruista sirvieron como cooperantes y dejaron sus máximos esfuerzos, hasta en algunos casos su vida por Haití. Esto tiene que ver con que en 20 años de estrategia política errada, la comunidad internacional no fue capaz de facilitar la construcción de una sola institución con capacidad de responder a los problemas de los haitianos. 20 años después, y una sola institución es más fuerte de lo que era antes, subrayó la OEA en un extenso comunicado. Bajo ese paraguas de la comunidad internacional, remarca, fermentaron y germinaron las bandas criminales que hoy asedian al país y a su pueblo. Bajo ese paraguas germinó y se gestó el proceso de desinstitucionalización y de crisis política que hoy vive Haití. Entonces, agrega el comunicado, visto su fracaso, la comunidad internacional se retiró de Haití, dejando tras de sí caos, destrucción y violencia. Catleya es el nombre con el que el Ministerio Público llama al operativo simultáneo que realizó en varios establecimientos del Distrito Nacional y Bávaro, en la provincia de la Altagracia, en el que rescató a más de 80 mujeres de entre 18 y 23 años, de nacionalidad colombiana y venezolana, víctimas de explotación sexual. La Procuraduría General de la República informó que los allanamientos fueron producto de una investigación que comenzó hace 9 meses. Según la Procuraduría, las redes criminales movilizaban a las jóvenes mujeres con la promesa de un trabajo bien remunerado en República Dominicana, pero las explotaban sexualmente. En la zona de Bávaro ofertaban los servicios sexuales de las víctimas a un costo de $100 a $150 por una hora y hasta $400 por noche. Una vez traídas al país, las víctimas eran obligadas a admitir que tenían una deuda contraída de entre $3,000 y $4,000 con las redes que las movilizaban. Les obligaban a consumir sustancias controladas, las sometían a tratos vejatorios e infrahumanos. Según describe el expediente de 192 páginas del Ministerio Público, así era el organigrama de la red Cataleya, cuyos involucrados eran dominicanos, haitianos, venezolanos y colombianos. El Ministerio Público señala a José Miguel Michel Guridis, alias Michel, como el cabecilla de la red. Detalla que era quien traía a las chicas desde Colombia y Venezuela y que a su llegada al país era el que se encargaba de mantenerlas bajo su dominio. Era el líder o administrador de la red y tenía todas las víctimas bajo su control. Se encargaba de cubrir los gastos de traslado de las víctimas, las recibía en el aeropuerto y les informaba que tenían una deuda de hasta $4,000 generada por el traslado a República Dominicana. Las víctimas no podían salir sin su autorización ni estar sin la supervisión de alguno de los presentadores. Como parte de la Operación Catleya, se investiga a por lo menos otras 14 personas por la comisión del delito de trata.
El presidente de la República, Luis Abinader, nombró a Andrés Astacio como nuevo superintendente de electricidad. La decisión está contenida en el decreto número 428-22. La designación de Astacio llega luego que Rafael Velasco Espaillat renunciara al cargo hace una semana por conocerse la información de un aumento en su salario. Se recuerda que la Fundación Justicia y Transparencia presentó formal sometimiento a la acción de la justicia por ante el Tribunal Superior Administrativo en contra de varios funcionarios públicos por falta grave en el ejercicio de sus funciones, al incrementarse el salario y otros beneficios, en violación a la Constitución de la República y a la Ley General de Salario número 105-13. El referido sometimiento fue depositado bajo la modalidad de recurso contencioso administrativo en demanda en nulidad del incremento salarial y otros beneficios, incluyendo la devolución de todos los beneficios y dineros recibidos ilegal e inconstitucionalmente hasta la fecha. La Fundación Justicia y Transparencia fue enfática en la persona de sus abogados, quienes reiteraron que la Constitución establece la imposibilidad de aumentarse el salario. Ninguna institución pública o entidad autónoma que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios de sus incumbentes o directivos, sino para un periodo posterior al que fueron electos o designados. La inobservancia de esta disposición será sancionada de conformidad con la ley. Una mujer que conducía un carro Honda Civic arrolló a dos hombres que compartían en la calle Albert Thomas en el sector María Auxiliadora del Distrito Nacional, una de cuyas víctimas falleció en el hospital Darío Contreras, donde fue ingresado. Un video de cámaras de vigilancia captó el momento cuando el vehículo giró a la izquierda a alta velocidad, atropellando a los dos hombres que jugaban dominó a orilla de la referida vía, esquina B próximo al Instituto de la Piel. Las víctimas fueron identificadas por la Dirección General de Tránsito Terrestre como Andrés Manuel Osuna Acosta, quien falleció, y Gregorio Cuello, quien se encuentra herido en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Darío Contreras. La conductora Yendi Ismelda Rojas Santana, de 23 años, fue identificada como la mujer que conducía el vehículo Honda Civic que atropelló a los dos hombres. Rojas Santana fue detenida por agentes de la policía tras dejar el vehículo en un callejón del sector Guachupita. Una mujer denunció que el actor dominicano Andrés Castillo supuestamente acosó y coaccionó a su hija de 14 años ofreciéndole participar en una película. La madre explicó que ella y su hija conocieron a Castillo en un casting y que en ese momento conversaron y todo fluyó normal, como cualquier persona a la que acabas de conocer. Al ofrecer una entrevista al Informe de la periodista Alicia Ortega, dijo que 2 meses después del encuentro, el actor contactó a su hija a través de las redes sociales y empezó a insistirle para que saliera de su casa a altas horas de la noche, sin consentimiento de sus padres, para reunirse con él. En el informe se presentaron las conversaciones que sostuvo el actor dominicano, en las que de forma insistente le pedía a la menor acudir hasta su apartamento, haciendo la salvedad que no podía llegar acompañada de un adulto y que si era posible hiciera creer que se iba hacia donde una amiga. Andrés le prometió a la menor de edad un papel en el que supuestamente le pagarían $300,000, en la que estaría participando junto al actor Mark Wahlberg, esto luego de haber participado en un casting que él mismo realizó. La madre alegó que a pesar de haber puesto la denuncia en la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género del Distrito Nacional hace 3 meses, todavía las autoridades no han tomado cartas en el asunto. Gustavo Petro juró el pasado domingo como presidente de Colombia, cargo al que llegó para suceder a Iván Duque, ante una multitud que lo ovacionó en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Prometo a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia, dijo Petro al juramentar ante el presidente del Congreso, Roy Barreras. Durante su investidura acompañaron a Petro una decena de jefes de Estado que encabezó el rey Felipe VI de España. Igualmente asistieron a la ceremonia los presidentes de Chile, Gabriel Boric, Argentina, Alberto Fernández, de Ecuador, Guillermo Lasso, de Paraguay, Mario Benítez, de Bolivia, Luis Arce, de República Dominicana, Luis Abinader, entre otros. En tanto, Petro propuso subir los impuestos a los más ricos de Colombia como parte de un ambicioso proyecto de reforma fiscal, su primera gran propuesta legislativa con la que espera conseguir los recursos suficientes para hacer frente a sus promesas, incluido el combate a la pobreza. La reforma incluye una reducción de beneficios tributarios para los más ricos, impuestos para el sector minero y de petróleo y lucha contra la evasión. Además, propone la creación de un impuesto permanente al patrimonio o a la riqueza para las personas que tengan bienes superiores a 3.000 millones de pesos o $690,000 a una tasa que arranque en 0,5%, que alcance el 1% para los patrimonios de 5.000 millones de pesos
$1.1 billones en adelante. El proyecto también plantea aumentar del 10% al 20% la tarifa del impuesto sobre la renta correspondiente a dividendos o participaciones percibidos por sociedades extranjeras sin domicilio principal en Colombia. Se trata de la primera reforma en ser anunciada luego de la juramentación de Petro, con la que espera recaudar ingresos por 25 millones de pesos para el 2023, que equivalen a 5.760 millones de dólares. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció que su vivienda de Mar-a-Lago, en Florida, fue registrada por agentes del Buró Federal de Investigaciones FBI. Estos son tiempos oscuros para nuestra nación, cuando mi bella casa Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, estuvo bajo sitio, allanada y ocupada por un gran grupo de agentes del FBI. Nada como esto ha ocurrido nunca antes a un presidente de Estados Unidos, dijo Trump en un comunicado. Después de trabajar y cooperar con las agencias gubernamentales pertinentes, esta incursión no anunciada en mi casa no era necesaria ni apropiada, agregó. El exmandatario afirmó que el sistema de justicia está siendo usado como un arma en su contra para evitar que se postule de nuevo a la presidencia en 2024. La redada del pasado lunes estaría vinculada a una investigación sobre el manejo de material clasificado y confidencial por parte del exmandatario. Algunos reportes sugieren que la acción del FBI tenía conexión con una investigación acerca de si Trump había transferido material clasificado y sensible de la Casa Blanca a Mar-a-Lago. Trump es actualmente el foco de una investigación del Congreso sobre los disturbios del año pasado en el Capitolio de Estados Unidos. Finalmente, los bomberos entraron el pasado martes por primera vez en el área de un enorme incendio para echar espuma y agua sobre los restos del siniestro, que destruyó un 40% de la principal instalación de almacenamiento de combustible de Cuba en un accidente que las autoridades califican como el peor en la isla. Un rayo golpeó el pasado viernes un tanque de almacenamiento de combustible y el fuego se extendió a un segundo depósito el pasado domingo, envolviendo el área de 4 tanques, mientras se escuchaban fuertes explosiones, a pesar de los esfuerzos de los bomberos locales, apoyados por más de 100 refuerzos de México y Venezuela. Hasta ahora se ha notificado un muerto, los lesionados ascienden a 125 y el número de hospitalizados es de 24. La cifra provisional de desaparecidos se ha revisado a la baja y ahora es de 14. Las personas no localizadas son principalmente bomberos que fueron sorprendidos por una de las primeras grandes explosiones. La recuperación de los cuerpos no comenzará hasta que se extingan las llamas, explicó el gobierno cubano. La cifra de evacuados se mantiene por encima de los 4.000. Matanzas es el puerto más importante de Cuba para recibir importaciones de crudo y combustibles. El crudo pesado cubano, así como el fuel oil y el diésel almacenados en esa occidental provincia en 10 enormes depósitos, se usan principalmente para generar electricidad en la isla. Vamos a una pausa, retornamos en breve. Bueno, Estados Unidos, como líder de un imperio mundial, como el país más influyente del mundo, sabe que todo ese poder se encuentra muy disminuido. Y Estados Unidos quiere recobrar su rol en el mundo, pero tiene que empezar por relanzarse a sí mismo. Y eso no lo va a lograr con los líderes que tiene Estados Unidos en estos momentos. En la oposición, Donald Trump tratando de regresar al poder y gobernando Joe Biden ya muy desgastado. Entonces, si la institucionalidad no detiene a Trump, Trump volvería a ser presidente de los Estados Unidos. Por eso, lo que se llama el establishment, el establecimiento, a través de la justicia, está tratando de inhabilitar a Donald Trump. Pero no es que lo están tratando de hacer los demócratas, ni los republicanos. Es el establecimiento, es el establishment el que está en eso. Porque saben que con un liderazgo como el de Trump, Estados Unidos
seguirá disminuyendo mucho su influencia mundial. Y entonces hay que buscar la manera de una renovación. Y esa renovación solo se da sin estas dos figuras ya concurriendo a un próximo torneo electoral. En el caso de Trump, desde luego, lo persiguen no solo por eso, porque no es solo que existe el deseo del establecimiento, de removerlo, de dejarlo fuera. Tienen que haber pruebas, tienen que haber razones. Y él tiene dos investigaciones abiertas. Una que es de naturaleza penal, otra es de naturaleza civil. Y en ambas parece que hay documentación, que hay los alegatos suficientes para procesarlo. Entonces, por eso han decidido hacerlo. Aunque los republicanos han sido solidarios con él, los líderes republicanos también quieren salir de Trump. Naturalmente, quieren salir de él, pero ante cualquier situación que se ha dado con él, lo apoyan, porque nadie quiere alejarse de esa gran base de respaldo que tiene Trump, y el que sea indiferente a la desgracia de Trump, entonces después el electorado no lo va a favorecer. Pero esa es la situación de Estados Unidos y ojalá para el mundo, que el señor Donald Trump no tenga posibilidad de nuevo de ser presidente de ese país y que los demócratas también apelen a un liderazgo que pueda energizarlo, porque cuando Estados Unidos va bien, cuando esa democracia está fortalecida, ese mensaje pues también llega al mundo, impacta al mundo, como impactó la elección en su momento de Barack Obama, que fue uno de los acontecimientos más esperanzadores del siglo XXI. Sin embargo, después de eso, lo que hemos tenido es muy decepcionante. Entonces, señores, vamos a hacer una pausa. Al regreso vamos a presentar las tres preguntas que tienen que ver con una marcha patriótica innecesariamente atacada por un ministro del gobierno, el ministro de Economía y Desarrollo, Pavel Isa Contreras. Vamos a una pausa, retornamos en breve. José Ricardo Taveras, el distinguido abogado José Ricardo Taveras, responde las tres preguntas de nuestro equipo que fueron sobre la marcha patriótica y las acciones que seguirán a esta actividad que convocó el Instituto Duartiano y que fue innecesariamente agredida en términos verbales por un ministro del gobierno. Adelante. ¿Cuáles fueron los objetivos de la marcha patriótica celebrada el pasado sábado y qué acciones siguen después? La marcha patriótica de la República Dominicana tiene un objetivo estratégico fundamental, que es procurar la unidad de todos los dominicanos en torno a un tema que resulta ser el desafío más complejo de la República en general. La unidad, porque sin unidad no podemos enfrentar el mundo que nos ha enfrentado a nosotros con un tema especialmente complejo para la supervivencia de la identidad dominicana, que es el universo de crisis que padece la sociedad haitiana. El propósito de la marcha patriótica en general también procura despertar
o incrementar la conciencia del pueblo dominicano en la necesidad de congregarse unido para poder ser propositivos en la solución de ese problema básico del país. Y también, al mismo tiempo, plantear una agenda que marque una ruta a través de la cual las autoridades nacionales puedan encauzar yo diría que una acción frente a la comunidad internacional e internamente, en el sentido de procurar que los problemas de Haití sean resueltos en Haití. Ese desafío que vive el pueblo dominicano es de vital importancia para su subsistencia, para el respeto de su soberanía, su honor y especialmente para la preservación de su identidad. La realidad del universo de dramas que vive Haití demanda que en Haití se implemente un pequeño plan Marshall a través del cual esa sociedad sea debidamente redimida de sus miserias. Y si no hay una acción decidida del pueblo dominicano frente a la comunidad internacional y frente a los intereses nacionales que auspician este desorden, este caos migratorio por conveniencia, definitivamente vamos a seguir padeciendo el recrudecimiento del establecimiento de una comunidad congregada en guetos que no se incorpora a la sociedad dominicana y que por vía de consecuencia terminará generando conflictos de naturaleza social que desgraciadamente pueden degenerar en violentos. Eso hay que detenerlo. ¿Representa el comentario negativo del ministro de Economía, Pavel Issa, la posición del gobierno frente a los reclamos de la marcha patriótica? ¿Debió el gobierno emitir una aclaración o establecer su posición frente a los reclamos? El presente gobierno padece de lo que yo he denominado de una crisis de identidad en lo que concierne al manejo de la crisis haitiana. Por un lado, dice todo lo que se debe decir y por otro lado, hace todo lo que no se debe hacer. Si bien es cierto que debe serle reconocido al gobierno nacional el hecho de que ha impulsado un discurso adecuado frente a la comunidad internacional, cuando a través del presidente se ha dicho claro que no hay una solución dominicana a los problemas de Haití, también es cierto que en el plano local la agenda que está procurando cercenar, minar, debilitar la identidad dominicana y facilitar y lubricar esa presencia masiva, indocumentada e ilegal de ciudadanos haitianos, que en la práctica es la que está permitiendo la ejecución de la agenda que hace todo lo contrario, que procura que la República Dominicana sea un territorio de amortización, de amortiguamiento más bien de la crisis haitiana. Los ministros de este gobierno muchas veces acusan el desconocimiento, la inexperiencia de asumir posiciones sin darse cuenta de que un ministro no es un congresista, que tiene ciertas libertades forenses. Cuando un ministro fija una posición, se presume que está fijando la posición del gobierno. Pero en un gobierno como este, donde se nos tiene acostumbrado a que el presidente de la República es quien asume todas las posiciones, cuando el gobierno calla y sale un ministro amplia y profundamente vinculado a organismos internacionales que financian la corriente de amortizamiento de la crisis haitiana en la República Dominicana, pues debe asumirse que frente a ese silencio, la posición expresada por el ministro de Economía, el señor Pavel Issa, es la posición del gobierno, lo cual nos apena, porque frente al planteamiento serio hecho por el Instituto Duartiano, con todas las organizaciones políticas, sociales, que nos congregamos en la marcha patriótica, donde se plantea toda una agenda
factible, seria, para encauzar todo un programa en torno a la política frente a la problemática haitiana, el silencio del gobierno es un silencio que podría decirse que puede ser eventualmente cómplice. Sobre todo cuando tú tienes un gobierno que mientras dice todo lo que se debe decir, te designa al canciller Roberto Álvarez, al director del Instituto Nacional de Migración Willy Lozano, al propio ministro de Economía Pavel Issa, y tiene otros voceros que en el Ministerio de Agricultura, entre otros, que sencillamente están al servicio del desorden y que al servicio de los intereses y del discurso que usufructúa el drama ajeno. Algunos de ellos han vivido mucho tiempo de esa agenda. En la campaña que suscriben ustedes para que la comunidad internacional se ocupe de Haití, ¿qué representa el comunicado emitido recientemente por la ONU? Las Naciones Unidas acusan la misma irresponsabilidad de siempre, igual que toda la comunidad internacional. Hemos visto que el planteamiento de las Naciones Unidas ha sido reconducir su presencia en Haití, la cual resulta ser absolutamente imperceptible respecto a la magnitud de los dramas que vive la sociedad haitiana. Lo que ellos se han comprometido es a continuar y a tratar de facilitar la presencia de unas cuantas decenas de expertos policiales para facilitar un mejoramiento de la policía haitiana que pueda enfrentar las bandas. Eso se supone que fue una labor que realizó la MINUSTAH, que ya desapareció. Una agenda internacional o un cuerpo internacional que permaneció en Haití casi 20 años, o 17 si mal no recuerdo, o 18 años, para sencillamente concluir en un fracaso total. La policía es una hechura de la MINUSTAH, gastaron $800 millones por cada año sin impactar absolutamente en nada, porque en el momento que la sociedad haitiana ha necesitado de una policía, esa policía colapsó frente al desorden, frente a las bandas que obviamente están siendo financiadas. Lo que hay que esclarecer es quién las financia, porque algo sí está claro, que esos grupos no están en capacidad de autohabituallarse con las armas que están exhibiendo públicamente. ¿Hay algún interés que está financiando ese tema? El fracaso de la policía haitiana es el fracaso de la comunidad internacional, y lo que ha estado expresando las Naciones Unidas evidencia que no existe una vocación ni una voluntad política en ese órgano para poder enfrentar el universo de las crisis haitianas, que requiere irremediablemente de un fideicomiso internacional que administre y reconduzca a Haití por 2 o 3 generaciones hasta que ellos estén en condiciones de asumir su propio destino. Eso es una expresión de irresponsabilidad y en cierta medida, aunque también conlleva un acto de hipocresía, la expresión de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos esta semana evidencia una visión crítica sobre la presencia de la comunidad internacional en Haití. Y esa visión crítica, obviamente, a pesar de su hipocresía, también resulta ser útil. Lo más importante es que los dominicanos, frente a esa desidia, a esa irresponsabilidad de las principales potencias del mundo, que son las que han usufructuado las riquezas de Haití, nosotros sigamos unidos y que sigamos despertando al mundo también, porque también han ocurrido cosas positivas, como el hecho de que la prensa norteamericana, a través de editoriales como el del Washington Post y algunas manifestaciones que se han estado produciendo, pues puedan sensibilizar sobre la naturaleza hipócrita de la agenda de las organizaciones internacionales en Haití. Señores, vamos a una pausa, retornamos en breve.
Los colombianos protestaron por la reforma que intentó hacer el presidente Duque y probablemente ese intento de reforma fue uno de los factores que produjo el resultado electoral que llevó a Gustavo Petro a ganar las elecciones, a juramentarlo como ha ocurrido. Pero ahora Gustavo Petro pues ha empezado por una propuesta de reforma fiscal. ¿Y cuál es la propuesta de reforma fiscal de Gustavo Petro? La misma reforma fiscal que se propuso hacer Duque. En cuanto a la meta de recaudación, es lo mismo, aunque ahora Petro le atribuye a la capacidad de recaudación de esa reforma, pues unas posibilidades que desbordan lo que pudiera ocurrir, porque sus planes de reducción de pobreza, de cambios en la salud, de cambios en el sistema de pensiones, él lo asocia a la posibilidad de éxito de esa reforma. Y con lo que esa reforma va a recaudar, apenas se puede hacer lo que tenía más o menos previsto Duque. Entonces, con la misma reforma, los mismos ingresos, en unas circunstancias más difíciles, él está prometiendo que ese resultado le permitirá desarrollar cosas que no la va a poder desarrollar. Pero sí está aprovechando la oportunidad de su mayor momento de popularidad para poder hacer una reforma. Esos son los momentos realmente en los que es conveniente empujar una reforma, cuando la popularidad del gobierno le da un colchón para resistir el descontento. Y se supone que si la reforma da resultado, el descontento después se revierte porque el gobierno queda en mayor capacidad de atender las demandas de la población. Entonces, está por verse ahora si esta reforma se aprobará. Creo que los opositores no pueden rechazarla porque es la misma que ellos estaban planteando. Y entonces, por ahí, Petro también demuestra que él viene a gobernar un poquito aterrizado, aunque no lo demuestre en el discurso, pero sí en las acciones. Señores, buenas noches.